Hola a todos. Hoy queremos contarles la historia de uno de los conflictos más complejos e impactantes del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Este conflicto, que duró casi 20 años, no solo enfrentó a Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, sino que también arrastró a grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Pero, ¿cómo empezó todo? Vamos a descubrirlo juntos. La historia de la Guerra de Vietnam se remonta a la época colonial, cuando Vietnam era parte de la Indochina francesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país luchó por su independencia en la Primera Guerra de Indochina. En 1954, los acuerdos de Ginebra dividieron Vietnam en dos partes. El norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur, apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. La tensión entre ambos bandos creció rápidamente, y Estados Unidos comenzó a enviar asesores militares y ayuda para apoyar al gobierno del sur. Así comenzó una de las guerras más largas y devastadoras del siglo XX. Para entender la Guerra de Vietnam, tenemos que regresar a la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta terminó, Vietnam, que había sido una colonia francesa, comenzó a luchar por su independencia. En 1954, después de la batalla de Dien Bien Phu, Francia se retiró, y Vietnam quedó dividido en dos: el norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur, con un gobierno apoyado por Estados Unidos. La tensión entre ambos bandos creció, y en 1955 estalló la guerra. Estados Unidos, preocupado por la expansión del comunismo, decidió apoyar al sur. La Unión Soviética y China también apoyaron al norte, convirtiendo el conflicto en un campo de batalla de la Guerra Fría. Así comenzó una guerra que duraría casi 2 décadas, involucrando a múltiples naciones y dejando una marca indeleble en la historia. La guerra fue brutal. Entre 1965 y 1973, Estados Unidos desplegó más de 500.000 soldados en Vietnam. El norte, apoyado por la Unión Soviética y China, utilizaba tácticas de guerrilla, y el sur, con ayuda de Estados Unidos, intentaba contenerlos. Se vivieron momentos terribles, como la ofensiva del Tet en 1968, que aunque fue militarmente un fracaso para Vietnam del Norte, demostró que Estados Unidos no podía ganar fácilmente. Además, hubo graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de My Lai, y el uso de armas químicas como el agente naranja, que afectó a miles de civiles. Mientras tanto, en Estados Unidos crecía el rechazo a la guerra. Millones de personas salieron a protestar, exigiendo el regreso de las tropas. La batalla de Hue fue una de las más sangrientas, con grandes pérdidas para ambos bandos. Las tácticas de emboscada y las trampas explosivas causaron un gran número de bajas. Los civiles vietnamitas sufrieron enormemente, con millones desplazados y miles de muertos. Finalmente, en 1973, se firmaron los Acuerdos de Paz de París, marcando el inicio del fin del conflicto. Esperamos que esta presentación les haya ayudado a comprender un poco más sobre la Guerra de Vietnam, un conflicto que cambió la historia del siglo XX y que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos como humanidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Las secuelas de la guerra aún resuenan hoy, recordándonos la importancia de la paz. La Guerra de Vietnam dejó una huella imborrable en la historia y en las naciones involucradas. Vietnam quedó devastado, con infraestructuras destruidas y millones de víctimas. La reunificación trajo un periodo de reconstrucción complicado. La tierra sigue afectada por agentes químicos como el agente naranja. En Estados Unidos, la guerra dejó una marca profunda en la sociedad. La pérdida de soldados y el retorno de veteranos generó desilusión. El movimiento contra la guerra transformó la opinión pública. A nivel global, la Guerra de Vietnam impactó la Guerra Fría. La derrota de Estados Unidos fue vista como una victoria comunista. Mostró los límites del poder militar y la necesidad de estrategias diplomáticas. Las secuelas de la Guerra de Vietnam son un recordatorio de los costos de los conflictos armados. Nos enseñan la importancia de buscar soluciones pacíficas. Esperamos haber brindado una visión más profunda de este conflicto. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.